Lectura. Soy Gustavo Mauleón. Estamos el día de hoy con el doctor Antonio Pedro Molero, que vamos a presentar precisamente su libro dedicado a la gran obra constructiva de la Catedral de Puebla. Agradecemos mucho la presencia de todos. También queremos agradecer a José Luis Escalera siempre su apoyo para poder llevar a cabo este tipo de actividades, sobre todo presentar un libro que una vez que hayamos superado este ratito de plática, se puede adquirir aquí en la librería de Profética. Pues la verdad es que es una responsabilidad para mí verme en esta presentación. La verdad es que voy a tratar de decirles algunas anécdotas que tienen que ver con mi relación de amistad con Toño de tantos años, que siempre que me acuerdo de Toño pienso que lo conocí hace 2 o 3 años y la verdad es que ya pasaron muchos. Unos pocos. Muchos. La verdad es que un día apareció en el archivo de la catedral, que yo llevaba consultándolo desde el año de 1999, el archivo del Cabildo de la catedral, porque han de saber ustedes que la catedral tiene dos archivos importantes, más bien 3. El archivo del Cabildo Catedralicio, el archivo de la diócesis, el archivo diocesano, y el archivo diocesano moderno, que se encuentra en la Mitra, más un archivo desconcentrado, que es el archivo del Sagrario Metropolitano, que es el archivo sacramental de la catedral, que ya no está desde 1969 en la catedral, sino está en la Iglesia de la Soledad. Esos son fundamentalmente los archivos de la catedral. Pues estando en el archivo del Cabildo una mañana, no sé si fue un sábado, en el año 2004, pues llegó Toño, venía precisamente a documentar su investigación que iniciaba, supongo que iniciaba sobre la Catedral de Puebla, y bueno, ya estábamos reunidos ahí desde hace algunos años, un grupo de investigadores que trabajábamos en torno a la documentación catedralicia. Por ejemplo, estaba la doctora Montserrat Gali, a quien apreciamos mucho y lamentamos que no puede estar, está un poco delicada de salud. Ya se encontraba trabajando el archivo desde su tesis doctoral de la doctora, que fue sobre Pedro García Ferrer, el pintor, precisamente el pintor de cámara, y no solo pintor, diseñador, arquitecto, un hombre polifacético, multifacético, pero muy cercano al obispo Juan de Palafox y Mendoza. Y sobre eso versó la tesis de la doctora Montserrat Gali, que fue precisamente la obra pictórica de Pedro García Ferrer y su relación con la Escuela Valenciana y Ribalta y todo ese tema muy importante de la pintura. Y con Montserrat Gali, bueno, en el archivo venían estudiantes de ella, de los posgrados del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, y otras gentes que venían el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Nos encontrábamos también otro grupo muy pequeñito que colaborábamos con el doctor Efraín Castro Morales, que como ustedes saben es una de las piedras angulares también de la historia de Puebla. Digamos que no se puede conocer Puebla si no se revisan las páginas, las miles de páginas de Efraín que ha dedicado no solo a Puebla. En la Ciudad de México, bueno, más bien en Puebla, se considera, y en otros lugares, como un historiador local, pero él ha escrito más cosas acerca de la Ciudad de México, sobre todo, que sobre Puebla. Realmente la obra de Puebla que ha hecho el doctor Efraín Castro es una obra pequeña con relación a todo lo que ha trabajado en la Ciudad de México, y sobre todo a su gran capacidad de documentación. Claro, también hay que matizar, el doctor llegó muy grande trabajando en los archivos. Él es un historiador de la vieja escuela, por decirlo así, pero la experiencia de trabajar con todos estos personajes en la Catedral de Puebla, también en esa época venía el doctor Oscar Macín, nada menos, a trabajar en el archivo catedralicio, y él estaba trabajando sus libros sobre sus estudios sobre los representantes de las catedrales ante la corte, que después derivaron en un gran libro del doctor Macín. Y
pues nos sorprendía mucho a todos los que estábamos trabajando ahí, como el doctor Massín pasaba las páginas de las cartas de Palafox, todo el epistolario de Palafox, los legajos los devoraba en un día, ¿no? Cuando a nosotros nos costaba mucho trabajo incluso digitalizarlos por meses. Bueno, en esa época también comenzamos un trabajo de digitalización arduo y yo comencé al lado del doctor Castro a hacer un catálogo de la catedral. El catálogo, el doctor Castro ya no lo pudo terminar porque enfermó en 2008 y lo terminé yo en 2012, casi en 2013, y de ese catálogo tenemos casi 1200 cuartillas de extractos de documentos y tan solo 110 cuartillas son los títulos de toda la documentación del archivo del Cabildo. Pues en el momento en que llegó Toño estábamos en pleno trabajo porque era un archivo que la última, digamos que la última etapa de clasificación se debían al siglo XX, digamos que el padre Álvarez, Florencio Álvarez, trabajó en la época porfiriana, trabajó ese archivo, y después el padre Martínez en la década de los 60s y 70s también trabajó en la organización del archivo. Pero era un archivo en perfectas condiciones, que tenía esas organizaciones, digamos, modernas, pero que venía de una organización que había hecho el obispo Vázquez, nada menos, cuando fue capitular de la catedral, cuando fue canónigo, y Vázquez dejó hecho una serie de catálogos que son formidables, y que gracias a esos catálogos y a los catálogos modernos que he aludido, es como se podría reconstruir ese archivo. Después en 2013, perdón Toño que me extienda con esto, después en 2013 vino un proyecto de ADAVI de México, que como ustedes saben lo dirige la doctora Isabel Gañán Porrúa, para supuestamente, y perdón que lo diga así, catalogar el archivo, lo cual derivó en un catálogo en el que solo copiaron los títulos que están en los lomos de los libros, lo cual ayuda menos que si tuviéramos que poder usarlo. No ayuda en nada, porque a veces adentro de ese tomo puede haber muchos impresos o muchos manuscritos juntos, pueden ser libros misceláneos y el lomo no nos dice nada, o puede ser un lomo reutilizado, y si no vemos qué hay adentro, estamos falseando la historia. Y sobre todo estos catálogos, que el fin de un catálogo es ser una herramienta. Entonces, cuando nosotros hacemos herramientas, lo que necesitamos hacer es que la herramienta funcione, no que la herramienta no funcione, sino ya no es una herramienta, es algo que no sirve para nada. Ese es el caso del catálogo que hizo ADAVI, y lo digo en este sentido porque el catálogo hizo que cerraran el archivo 3 años, a la consulta de una gran, no solo de especialistas o de investigadores locales, sino también de investigadores nacionales e internacionales que estaban muy interesados, como en el caso de Toño Molero, que estaban muy interesados en venir a estudiar no solo la historia de la catedral, que la gran documentación de esta catedral se encuentra ahí, sino gracias al tamaño tremendo y a la diversidad de documentos que tiene este archivo, también estudiar Puebla y estudiar la Nueva España, porque ahí tan solo, por comentarles, la colección de cedularios o la colección de bularios son de las más completas que hay en México, ¿no? Yo creo que ahí se va con las bulas con las que están en el Archivo General de la Nación, por ejemplo. Entonces, digamos que es fundamental este archivo de un cabildo catedralicio. Más bien es el más grande después de la Catedral de México, que por cierto de la Catedral de México se conoce bien gracias a los catálogos que hizo precisamente Oscar Massín en los años 80, y tenemos esa gran guía. Eso sí es un catálogo, eso sí tiene descripciones, eso sí tiene las guías de los documentos como debe ser. Pero al cerrar el archivo en el 2013, para ese trabajo de inventario, que no sé cómo llamarle, lo que hizo ADAVI, y que está publicado y que todos pueden entrar a la página de ADAVI y descargarlo, eso, por cierto, eso está accesible.
Pues nada que ver ese cuadernito con las 1200 cuartillas de descripciones que habíamos logrado para 2012. El tema es que después el nuevo rector de la catedral, en el año 2013, ya no abrió el archivo a la investigación y se privilegió solamente a investigadores que eran sus amigos, que venían del Instituto de Investigaciones Estéticas, y a sus alumnos, y fue muy desagradable ver que se hicieran después exposiciones como en el Museo Amparo, por ejemplo, donde encontraba uno los documentos de la catedral desmembrados de los libros encuadernados. Por ejemplo, el libro que corresponde al Códice de San Juan del Río estaba descosido del tomo donde estuvo 200 años o 300 años, para poderlo exponer, para decirles, bueno, esta es la parte indígena y esta es la parte española de este códice, y así de fácil, se los cuento así de fácil. Entonces, ha sido no solo un atentado a la investigación que ha realizado este señor rector, con todo respeto, sino un atentado directo al tipo de conservación y de tratamiento que se debe dar a un archivo tan antiguo, que comienza en el año de 1539, si no mal recuerdo, con el documento ese importante. Bueno, aún así, tanto el archivo del Cabildo como el archivo diocesano son de los más importantes archivos de América de una catedral, y yo creo que sí, y de Europa, incluso de España, sí, es cierto. Creo que esto nos sirve como una pequeña reflexión para recordarles a las autoridades eclesiásticas que estos archivos son bienes nacionales desde la época de las reformas juaristas, y al ser bienes nacionales se convierten en bienes públicos, y aunque ellos tengan preeminencia porque son sus custodios, es un desacato a la ley prohibir un bien público, es un tema hasta de derechos humanos, prohibir un bien público a la investigación. El trabajo que ha hecho Toño Molero con este importante volumen sobre la Catedral de Puebla y lo digo por las razones que les he expuesto, yo lo veo como un libro de investigación, desde luego, con una gran documentación que proviene, y eso hay que decirlo, no solo de este archivo del Cabildo, sino también de otros archivos locales, como el archivo del Ayuntamiento, que es fundamental el haberlo trabajado en el caso de Toño, el archivo de notarías, que son archivos complementarios. A veces cuando no está el documento en la catedral, se puede ubicar el documento en notarías, y después todas las copias que hacían los obispos y los cabildos a los virreyes, pues se quedaba una copia en el Palacio Virreinal, otra copia pasaba al Palacio Real, otra copia al Palacio de Gobierno, lo que después al Consejo de Indias. En fin, gracias a esa tremenda burocracia de la que somos herederos, es como podemos seguirle la pista a muchos documentos que a veces están duplicados, o a veces en un lugar están incompletos y en otro lugar están completos, como es el caso detectivesco de mucha documentación que ha trabajado Toño Molero, e incluso en colecciones privadas, ¿no? Recientemente nos enteramos cómo en la colección de Fernando Rivadeneira, un abogado de Puebla, que es también un gran amante de este tipo de manifestaciones culturales y un gran coleccionista, pudimos localizar una cédula que tiene que ver con el sagrario de la catedral, del que Toño dedica aquí extensas páginas a hablar de ese sagrario, y ese documento del que todo el mundo hablaba pero nadie había visto, de repente apareció ante mis ojos cuando Fernando me dijo: mira, una cédula del rey. Pues la verdad es que ese documento tampoco obraba en los archivos hispánicos, lo cual es una maravilla que apareciera en una colección particular. Y no es que venga a cambiar la historia de las cosas, pero es un documento que confirma, como nos lo contará Toño, porque aquí tomando nota él nos va a aclarar todas estas cosas. Es un documento que confirma algo sobre un edificio que estuvo en el atrio
y que viene a conformar una serie de vestigios, a formar parte de una serie de vestigios que se encuentran todavía sus desplantes, sus cimentaciones ahí en el atrio, y por lo mismo es muy difícil o casi imposible decir esta cimentación que está aquí corresponde a la Catedral Vieja de Puebla, esta corresponde al Sagrario, esta corresponde a las casas que se compraron a Alonso Valiente, es muy difícil. Se tiene que hacer verdaderamente una excavación arqueológica en el atrio y en las lonjas para determinar eso, porque ni los geolocalizadores, aunque nos muestren estos vestigios, podemos reconstruir esto, pero la otra parte donde sí podemos trabajar a la par de los arqueólogos, si es que eso algún día se da, es a partir de la documentación que se encuentra en este libro. Porque, y lo quiero decir así, y por eso comencé hablándoles un poquito de los archivos de la Catedral de Puebla. Este es un libro de fuentes documentales duras, muy estricto, muy concienzudo el trabajo que se hizo a nivel documental, pero es también, a la par de que es un libro que es la historia constructiva de una catedral, la historia de su fábrica material, como es digamos, el concepto administrativo que se usa en este tipo de instituciones, es también la historia misma de la documentación, de la construcción de esta catedral. Entonces vamos de la mano de los archivos y vamos en este libro tejiendo en las diversas documentaciones todas las incógnitas que hay al día de hoy y que permanecían en los viejos libros sobre la catedral, acerca de muchos aspectos que incluso ya formaban parte de la mitología de los poblanos. Por ejemplo, cuando se afirma que los ángeles trazaron la ciudad, o cuando se afirma que los ángeles subieron las campanas, y hay quien lo afirma, cuando están los contratos de los campaneros de San Andrés Cholula, esos son los ángeles, esos son los que fundieron las campanas y esos son los que la movieron. Y la campana María se tronó varias veces, se quebró varias veces y varias veces lo tuvieron que bajar y volverla a subir. Y es falso que se haya fundido allá arriba, y es una verdad que al arquitecto García Durango, cuando terminó la torre de la catedral en 1689, es una verdad que no tuvo un solo accidente. Es una maravilla, porque en las obras modernas, con toda la tecnología, siempre hay accidentes en las obras. Ahí incluso hay una placa de la que Toño nos hablará, que está allá arriba, donde habla de García Durango. La señora Vargas Lugo, la gran historiadora del arte, la doctora, leyó García Naranjo y así lo escribió en un libro que nunca corrigió, pero ese García Durango ahí dice que no hubo muertes en la obra de la catedral, que fue terminada en 1689. Es algo muy interesante que este libro esté diseñado en 8 capítulos, son 8 capítulos más una tabla cronológica. La tabla cronológica es importantísima porque es una tabla cronológica de la construcción de la catedral. Y aparte de esa tabla cronológica viene una colección de documentos, unos anexos documentales, que además en muy buen castellano Toño le llama cuadernillo de documentos. Eso me llama mucho la atención, porque en el archivo de la catedral, en los catálogos del padre Vázquez, muchas veces se refieren a cuadernillos de documentos. A veces porque solo tenían 16 hojitas para llenar el catálogo de esos documentos, y eso conformaba un cuadernillo, ¿no? Un cuadernillo en cuarto. Pero me gustó mucho la denominación que hace, y al final viene en ese cuadernillo de documentos una colección de 25 documentos fundamentales para el estudio arquitectónico de la catedral, desde digamos que comienza desde los documentos que hablan de las problemáticas que tenía la Catedral Vieja de Puebla, la catedral que funcionó hasta el día de la consagración de Palafox en 1649. En el atrio que vemos hoy, ahí estaba una catedral orientada hacia el norte. En una crónica franciscana que además pudimos consultar en el Archivo Vaticano, decía esa crónica franciscana que
el guardián del convento de Zacatlán en 1582. Dice: tenemos muy avanzada la iglesia mayor de Zacatlán, del convento de Zacatlán, y se ha hecho a la imagen y semejanza de la iglesia de Los Ángeles. La iglesia de Los Ángeles pues sería la catedral vieja, lo que le llamamos la catedral vieja de Puebla. Entonces, con Zacatlán podríamos, si creemos a ese guardián, a ese fraile guardián, podríamos intentar trasladar el convento de Zacatlán y ponerlo en el atrio y a ver qué pasaba, sobre todo con las proporciones. Y en ese sentido, algunos visitantes, o muchos visitantes, siempre que lo hacemos de guías de turistas forzados, siempre nos preguntan por qué la catedral ve hacia la parte oriente. Es una pregunta recurrente. La verdad es que la ciudad que se comenzó a trazar en 1531, pues se trazó con estas manzanas rectangulares de 100 por 200 varas. Cuando se traslada a la catedral formalmente en 1543, pero ojo, los canónigos ya habían empezado a trasladarse de Tlaxcala o directamente desde España desde 1535. Entonces, ¿por qué? Yo tengo una idea. Desde 1535 ya triunfa la República de Naturales de Tlaxcala. Ya tienen ellos un título de ciudad, pero también tienen unas armas reales, ya son una república de indios. Y en ese momento, para las autoridades eclesiásticas, es mejor empezar a venir a la ciudad española, que además ya es una ciudad exitosa para 1535, a 4 años de su fundación. Puebla ya es un modelo, ya es un éxito, aunque es una ciudad muy pequeña, pero a ellos les conviene más vivir aquí. Entonces empiezan a trasladarse y el primer cabildo que se hace es en 1539, lo tenemos documentado en ese importante libro de 39, pero finalmente es en el año de 1543 en que oficialmente hay documentación real para que ya se traslade la sede a Puebla. Entonces, cuando ya se traslada la sede y deciden que haya una catedral, pues ya había una capilla mayor dedicada a la Purísima Concepción de María, que estaba precisamente ahí, aunque hay otras leyendas de que pudo haber estado en otro lugar, más bien leyendas e hipótesis, porque también hay que darle su crédito a algunos de los cronistas. Pero la verdad es que la primera catedral se construyó ahí porque era mucho más pequeña, y cuando se tuvo que trazar la nueva en 1575, pues la manzana estaba hecha de manera rectangular. Entonces no había manera de volver a trazar la ciudad para adaptarla a la catedral nueva, que ya quedaría transversalmente y atravesaría hasta la mitad del zócalo. Esa es una de las razones. Pues este tipo de detalles son fundamentales porque, si bien atañen a la catedral, también tienen que ver con la ciudad. Muchas de las obras de la catedral evidentemente se tienen que autorizar vía la corona. No es que llegue el obispo y diga yo voy a hacer esto, o que los canónigos tomen la decisión de hacer determinada obra. Cuando se tiene que emprender obras de gran envergadura, evidentemente tiene que ver el gobierno virreinal, tiene que ver la corona directamente y tiene que ver el cabildo español directamente. Por ejemplo, cuando Palafox consagró la catedral el 16 de abril de 1649, pocos historiadores dicen que es el cabildo civil el que le solicita consagrar la catedral. Él sabía desde 1648, por una orden del rey, que tenía que regresar a España. Y él sospecha que ya no va a regresar a América. Él casi lo tiene claro. Sabe que puede consagrar su catedral porque las obras ya llevaban mucho tiempo. No sé si desde 1644 o 1645 se estaba labrando el retablo de los reyes, porque están los libros de cuentas. Que por cierto, el legajo de cuentas importante del que tú hablas no lo usó del todo Montserrat Gali en su tesis de doctorado, y es una lástima porque ahí están
los pagos día por día de los canteros, de los carpinteros, de los yeseros. Ese legajo, el día que se utilice más ampliamente, es para un libro maravilloso de la historia de uno de los retablos más importantes del mundo hispánico, por ejemplo. Entonces, bueno, hay todavía mucho que trabajar en este sentido y eso es importante, haber cruzado tanta documentación de archivo desde ese punto de vista metodológico, como lo ha hecho Antonio. Es un libro verdaderamente notable. Yo los invito a que lo adquieran, a que lo revisen, a que disfruten sus páginas. Es un libro cansado, es un libro duro, no es un libro fácil, pero debo decir algo, si ustedes quieren descargar la tesis de Toño, porque ese libro se basa en su tesis de doctorado, si quieren descargar la tesis es peor, porque la tesis tiene 1500 cuartillas, y estos 25 documentos que aparecen en el libro, en la tesis son como 150 o 120 documentos, algo así, no me acuerdo, más o menos. Entonces, bueno, pues para quien quiera sufrirlo más, pues ya saben, puede descargar la tesis, pero sufrirlo y disfrutarlo más, porque también los historiadores que trabajan este tipo de temas, que trabajan la catedral, que trabajan en esa extensión documental de la que he hablado, y en esa extensión administrativa, del cabildo catedralicio hacia el cabildo civil, del obispo hacia el virrey, y de toda esta, digámoslo así, burocracia castellana en América hacia la corona. Este libro habla de todo eso y tiene muy claras las ligas de documentación que han servido para poder explicar, digámoslo así, una etapa constructiva, porque si quisiéramos seguir trabajando la catedral más allá, Toño es muy claro en decir que él ha llegado hasta la remodelación neoclásica que realizó o que se le atribuye a José Manso, lo cual está todavía por discutirse, porque si bien la doctora Montserrat Gali también publicó un gran volumen sobre José Manso, bueno, yo tampoco encuentro ahí muy claro el tema de la incursión del neoclasicismo como un estilo que cambia, como una moda que cambia el aspecto de la catedral, muy claro en ese sentido. Claro, por ejemplo, un legajo documental muy importante que es el del Ciprés, el de 1818-1819, en que Tolsá, el gran arquitecto Tolsá, por las cuestiones sociales, camino a la independencia, deja de trabajar en el Ciprés, pues el Ciprés lo retoma Manso, pero Manso ya venía trabajando con Tolsá, Manso venía viendo lo que estaba haciendo Tolsá, y claro, después Manso va a ir a reafirmar esos conocimientos a Europa. Pero es este movimiento independentista el que hace que cambien las cosas y cambien algunos planes para el diseño del Ciprés, y ahí es donde entra Manso. Ahí es donde entran las ideas, sí de la mano de Manso, pero hay que tomar en cuenta y valorar más el trabajo que Tolsá tenía planeado para la catedral si se hubiera dado en otras circunstancias. Por ejemplo, yo todavía encuentro en algunos libros clásicos el hecho de que los ángeles que están en las pechinas los atribuían todavía a Pedro García Ferrer. Y un día, nada más con unos binoculares, acercándonos un poco, vimos que están firmados por Dávila, es decir, un escultor de finales del siglo XIX, que se había formado, claro, en esta escuela de artistas poblanos, que había visto el trabajo de todos ellos, que tenía una idea del neoclásico poblano, pero esos ángeles son más académicos que nada. Entonces, bueno, por eso digo que todavía falta mucho por trabajar el siglo XIX, seguir investigando, seguir discutiendo con estos documentos, con estos hallazgos, y bueno, pues yo creo que será la segunda etapa que habrá de recorrer el doctor Molero para llegar por lo menos hasta el siglo XX, momentos importantes en que también la catedral tiene importantes etapas constructivas. Pues quiero felicitar a Toño, es un libro espléndido. No les cuento la historia azarosa de esta publicación, que llevaba muchos años en el tintero, esperando ser publicada. Finalmente, gracias al Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades,
al interés del doctor Roberto Vélez Pliego particularmente, de otros académicos del propio instituto que apoyaron con su visto bueno para esta publicación, y después al ayuntamiento de la administración pasada, que decidió aportar un recurso para que saliera este libro finalmente, pudiera ver la luz. Nuestra amiga Adriana Dávila Ulloa hizo el diseño editorial, lo cual se le agradece mucho, pero sí ha desmerecido, y eso hay que decirlo, no todo es miel sobre hojuelas, hay que decirlo. El trabajo que hizo El Errante, Minacetti y Víctor no es bueno, no es un trabajo bueno, desgraciadamente han descuidado el libro, y eso también hay que decirlo en las presentaciones. Ahora siento que se han comercializado demasiado, y bueno, pues es un jalón de orejas y un llamado para que regresen al buen camino con el que empezaron esta editorial, porque además son mis amigos, pero hay que decirlo en público para que pongan manos en el asunto. Toño, pues muchas gracias por darnos este libro y gracias por la invitación. Bueno, pues lo que en principio parece que Gustavo ha hecho los deberes, ¿no? Muchas gracias, Gustavo. Para mí, deciros que no os podéis imaginar el honor y el gusto que tengo en estar presentando un trabajo de titipuchal de años enorme aquí en Profética, por primera vez, y junto a Gustavo. Aquí en Profética se ha hablado de ese libro. Durante muchos años hemos estado discutiendo, hablando, tú tienes este papel, no, para que buscarlo. Oye, que creo que me falta un acta de cabildo, que tú puedes tenerla. Este libro sería imposible sin Gustavo, sería imposible sin Montserrat Galí, sería imposible sin los poblanos, sería imposible sin Puebla. Y se lo merece, porque Puebla es única, y no porque lo digan los folletos de turismo. Su catedral es única, y no porque lo digan los folletos de turismo. Y yo he intentado transmitir mi gusto, mi placer por esta ciudad y por su catedral en este libro, que obviamente es un libro académico, con lo cual pues es durito de leer, pero como bien ha dicho Gustavo, es un cómic comparado con la tesis, o sea que les animo a que lean el libro en vez de la tesis. Es un trabajo que, como bien dice Gustavo, se empieza a fraguar no en ese 2004 cuando vengo, sino ya mucho antes. Mi tesis de maestría, o tesina, como se dice en España, se decía, y era de 3 años más un año de presentación, podría ser, un año de prórroga. Ya le dediqué a un trabajo comparativo que era lo canónico, digamos, comparar la Catedral de Jaén y la Catedral de Puebla. En este libro obviamente se habla de la Catedral de Jaén también, pero creo que se aportan suficientes puntos, suficientes soportes para que no solamente sea Jaén la que sustenta esta catedral, y para que no sea solamente España, sino que yo creo y espero que se vea en esas páginas que esta catedral es tan mesoamericana como lo es Teotihuacán. Y cuando digo eso, los académicos se me escandalizan, obviamente. Yo soy académico, soy doctor en Historia del Arte y me meto en temas de arquitectura, me encanta la arquitectura. Esta catedral no hay nada igual en el mundo, ni desde su planteamiento, y si se hubiera llegado a terminar las sucesivas trazas que se dieron de ella y que no se llegaron a hacer, esa serie de hipótesis, que yo no es que plantee las hipótesis, sino que demuestro o marco documentalmente el qué se iba a hacer, el qué se pensaba hacer, qué se hizo, qué no se hizo. Esto hubiera sido increíble, o sea, hubiéramos llegado a tener aquí una catedral con 4 torres, un átrio delantero y toda una serie de soportales alrededor. O sea, algo único en el mundo. Eso estuvo en un proyecto. Y eso no se cuenta en el folleto de turismo. Entonces,
Yo lo que he intentado es hacer un libro, obviamente lo he tenido que ir limando porque es árido, tiene mucho documento, mucha cita documental, pero he intentado sacar la sustancia de lo que supone esta catedral para la ciudad de Puebla. ¿Por qué se hace esta catedral? ¿Quiénes hacen esta catedral? Y hasta dónde considero yo que se acaba su arquitectura. Es un trabajo de muchos años que comienza en el archivo, conociendo gente, con muy buen recibimiento por todos los poblanos. Y tengo que decir que, bueno, Gustavo ha comenzado dando un tirón de orejas a esta cuestión del archivo de la catedral. Obviamente yo no vengo hoy a hablar de ello, ya hablaremos en otro momento, me parece muy bien lo que él dice y me adhiero, pero para mí tengo que reconocer que me sirvió para dejar de venir al archivo. Saber que me tardaron en el archivo hizo que terminara la tesis, si no, no lo hubiera terminado nunca. O sea, que doy las gracias que me cerraran el archivo. La pena es que no lo hubieran dado al año siguiente para todo el mundo. Que hubieran tardado muy poco en abrirlo. El problema fue que te fuiste a meter a otros archivos. Bueno, sí, me fui a meter a otros archivos, es verdad. También hay un trabajo muy minucioso del Archivo de Indias. El Archivo de Indias es un tesoro, aunque obviamente todos hemos caído, todos los historiadores, y cualquier disciplina que intente estudiar sobre la Nueva España o sobre América en ese momento, tiene que ir al Archivo de Indias. Pero un diseñador ha de ir al Archivo de Indias. Cualquiera. Anotarías, como ha dicho, tengo que agradecer al Archivo Municipal de Puebla, es uno de los más completos también. Y es público y son muy amables para que vayamos a consultar sus acervos. El libro es parte de, bueno, ha tenido, la historia de su publicación ha sido llena de curvas, de subidas y bajadas. Al final se ha conseguido en una colaboración entre el Ayuntamiento de Puebla, el Saliente, y la UAP, el Instituto del Empleo, dentro de una colección que estoy orgulloso de formar parte de ella, en la cual por lo menos les voy a decir los textos que están en esta colección. Tenemos patronatos y rituales en una ciudad episcopal siglos XVI y XVIII, que es de diversos autores, entre ellos Sergio Rosa Salas y Jonathan Moncayo. Tenemos un segundo texto que es Carlos Nebel, 1802-1855, y la construcción del primer imaginario mexicano, de Arturo Aguilar. Un tercer libro, Historia en la Literatura, Puebla, siglos XIX y XX, de Ana María Dolores Huerta Jaramillo y otros autores. Y un cuarto, Redención y Deuda, en una ciudad episcopal, Puebla, 1798-1821, de Francisco Cervantes Bello, que se encuentra aquí presente. Y el quinto es este libro que les presentamos. En el texto viene un link a mi página web, en donde hay una serie de videos de etapas constructivas de la catedral. En la contraportada se ponen algunas imágenes fijas de estos periodos fundamentales en la construcción de la catedral, y fundamentales por quienes trabajaron o hasta dónde se llegó y qué se hizo, para intentar eliminar muchos de esos fantasmas, ya no el de los ángeles subiendo las campanas, que todos sabemos que los ángeles no suben campanas, las tocan, eso sí, pero no las suben. Para eliminar esta serie, cuando yo comencé a estudiar sobre la catedral de Puebla, vi había posibilidades documentales increíbles como no las hay en España. Unos libros de fábrica completos, con nombres y apellidos de todo tipo de trabajadores, todas las fechas, todo recogido, libros, actas de cabildo. En el ayuntamiento está recogido todo, pero había una cosa que me llamaba la atención en la bibliografía, estaba repetido. Todos los textos contaban lo mismo, desde los primeros cronistas. Todos hablaban de una posibilidad de que la catedral se fuera trazada con 4 torres.
de que la catedral tuviera esto o tuviera lo otro. Entonces yo dije, ¿esto dónde está esto? ¿Quién lo dijo primero? ¿Por qué? ¿Y cómo se puede rebatir o acrecentar esto? Y esa fue mi intención, mi tarea. Creo que más o menos se ha conseguido, se ha plasmado en este libro. Y bueno, pues el libro está lleno de anécdotas también, como dice Gustavo, para contar casi a los nietos, ¿no? Contiene un estudio planimétrico. Yo me he medido la catedral entera, en un momento en el cual estaba en muy buena sintonía con el cabildo, con la catedral, el personal de catedral, desde obispo hasta el último sacristán, al cual quiero dar aquí un saludo, que estará ahí arriba, don Elías. Casi se me salta la lágrima pensando en él, porque era un personaje entrañable. Me venía a llamar cuando estaba en la azotea viviendo, diciéndome: se va a cerrar, te vas a quedar toda la noche. Me abría por la mañana. Puedo decir que los documentos, como decía mi maestro Pedro Navascués, el mejor documento es un edificio, si lo sabes leer. Para leerlo hay que ir a un archivo también. Y luego te subes y echas tiempo, te metes dentro y ves los documentos, los estás viendo. Igual que cuando estás en el edificio, ves esos documentos que vas a tener que encontrar. Encuentras una firma, encuentras una marca, o ves los volcanes. Ese día no tienes ganas de andar y ver los volcanes porque hace buena tarde o buena mañana. El medir la catedral para mí ha supuesto, obviamente había planos, algún plano, muy pocos levantamientos fidedignos. La catedral tenía tantos metros las torres, o tantos metros las bóvedas. Seguramente a mí, si me preguntan, no me lo pregunten porque no me acuerdo los metros que tienen las torres, pero les puedo asegurar que las he medido de verdad, pero no me acuerdo. La he vivido, he estado en ella, la he disfrutado, y junto a un querido amigo, Sotero Ruiz Lacal, y completamente autodidactas ambos, hicimos una serie de... Comentamos con un plan. ¿Por qué no hacemos un altado del interior? Hicimos un altado del interior, y como yo vengo de un oficio de herrero, yo sé medir, he trabajado con las manos, sé lo que supone los materiales que veo, sé lo que son. Pues me puse a medir, y no medí como puede hacer un diseñador, que mide la columna, mide un capitel y hace un diseño. No, se me ocurrió que había que medir toda la armadura. Entonces, si estos vídeos, cuando los vean ustedes, se mueven, es porque alguien de diseño me dijo: ustedes están locos, esto no se puede hacer para hacer un vídeo. O sea, con eso les puedo decir que cuando hablo de proporciones de la catedral, o hablo de única, o hablo de la mano de obra indígena y la mano indígena en sus medidas o en sus sillares, esta catedral, aunque tengamos un ejemplo absoluto de la cultura y de la religión católica, está plagada de detalles intrínsecamente imbricados en ella, en su construcción, de esa mano de obra indígena que estaba presente desde el inicio y que estaba presente en los libros de fábrica. Se los pagaba o se los eximía de tributos. Basta ya también del mito este de la obligatoriedad casi esclavitud. Obviamente había una obligatoriedad, pero era una obligatoriedad que en la mayoría de los casos era con gusto. O sea, es el edificio principal de esa nueva religión que se está formando, en el cual yo voy a trabajar. Yo soy un cantero de la catedral. Imagínense hoy haber trabajado, bueno, a lo mejor no pongo muy buen ejemplo, pero en el Museo del Barroco, haber sido parte del Museo del Barroco y poderlo contar. Sí, un tema de honor y de prestigio. Exacto, un tema de orgullo. Igual que yo les estoy contando con orgullo de haber estado en esa fábrica midiéndola y en ese archivo buscando documentos, cualquier obrero, cantero o trabajador que trabajó en esta mega obra, yo creo que cuando regresaba después de esa semana de trabajo a su pueblo, a su población, estaba orgulloso.
Igual que están orgullosos o estamos orgullosos hoy en día de trabajar en nuestra parroquia o de contribuir de alguna manera. Obviamente no se ve ahora mismo de la misma manera, hay que ponerse en el siglo XVI. El libro comienza con un capítulo dedicado a la fundación de la ciudad, muy corto, hay mucho más que contar, pero creo que se le da un matiz diferente al que se le ha dado. Estamos celebrando continuamente una ciudad española. Esta ciudad española no tiene, bueno, tiene muy poco. Es una ciudad en teoría de españoles y para españoles que fue hecha por indios, diseñada por indios, trazada por agrimensores indios y en la cual su desviación sobre el plano ortogonal es la misma que tiene Tlaxcala prácticamente, la misma que tiene Cholula prácticamente. O sea que de entrada ya olvidemos lo de ciudad españoles. ¿Que vivieron españoles? Obviamente, pero se tenían que casar en menos de 3 años. ¿Con quién se casaban? Con hijas de caciques, los que ponían, y si no, con indias menos nobles. Los barrios de alrededor de la traza eran de indios, venían a trabajar y acababan quedándose en la ciudad. Eran los españoles en muchos casos que iban afuera porque eran más baratos los alquileres. Ese es el primer capítulo. Luego hablo de la Catedral Vieja, como la mencionado. También brevemente tenemos muchos más estudios a día de hoy sobre ella y de hecho queremos preparar un libro, pero se aportan muchas novedades, sobre todo del Archivo de Indias, que lo ha tratado muy poca gente con respecto a la Catedral Vieja. Efraín Castro sí que, digamos, lo trabajó un poco, y de ahí continúa la fábrica constructiva de esa catedral nueva en 1575, con un primer proyecto del mismo arquitecto o maestro mayor, como se le llamaba, que traza la fachada de la Casa de Teán. El Museo Casa de Teán es otra de las piezas, otra de las joyas poblanas que muy poca gente conoce y que hay que visitarlo, hay que entender lo que supone en ese momento esa fachada de 3 pisos que tenían en el contexto de la catedral. Se está haciendo esa fachada y se están repitiendo las proporciones de esa fachada de la catedral. La catedral queda configurada en 5 años de manera que es inamovible. Se puede continuar el plano, alguien que sepa poco de construcción puede continuar. La catedral y prácticamente la ciudad se la debemos a ese de Antón Tomás de la Plaza y a Francisco Becerra, un extremeño, un cantero de Trujillo menor, que viene aquí y con sus libros de texto, con sus librotes que debía traer y sus estampas, crea una catedral, crea una fachada única que no se la venera, debería estar puesta en un pedestal. El libro continúa y nos metemos ya en esa época oscura en la cual se deja de construir. Todo el mundo dice que la catedral no es que en 1626 se deja de construir. No, la catedral no se deja de construir, se queda sin obreros, porque tienen que ir en 1629 a trabajar a la inundación que sufre la Ciudad de México y que provocó que casi Puebla se queda como capital del virreinato. Faltó nada. Seguimos adelante y la catedral sigue hasta 1635, hay pagos. De ahí la importancia de los archivos, de ahí la importancia para quitar toda esta serie de mitos que se hacen y que lo hacen las oficinas de turismo. O sea, no lo hacen las oficinas de turismo y los primeros cronistas. Y eso se repite. Llegamos ahí y llega Palafox. Palafox es... Todo el mundo conoce a Palafox, ¿no? Me imagino. Bueno, pues Palafox consagra una catedral que no se hubiera consagrado en España. La catedral que vemos, Palafox la consagra sin ninguna de las 2 torres. Es más, la del lado sur está incluso por debajo de las bóvedas. Palafox consagra la catedral sin ningún contrafuerte hacia el lado sur y sin ninguna portada. Ninguna. O sea, lo que exteriormente no parece una catedral. Por dentro hay un altar mayor, hay un retablo de los reyes, y sí, por dentro está construida suficiente como para, digamos, celebrar el oficio divino. En España no se hubiera consagrado, no tenemos una puerta del perdón, no tenemos una portada por la cual hay que entrar a hacer la ceremonia de consagración de una catedral. Pero Palafox la consagra porque se tiene que ir para España.
deja unas trazas. Las trazas que deja Palafox, no hubiéramos tenido atrio, hubiéramos tenido un atrio porticado, hubiéramos tenido un escorial, con una serie de adosamientos, arquerías hacia el lado del Zócalo que hubieran igualado, y con toda una serie de aditamentos en la cabecera y en el lado de la biblioteca palafoxiana, que eso sí existe. Los de las arquerías del lado norte que se llegaron a hacer. Pero ahí están los documentos. Esa es la importancia, yo creo, que tiene el sacar esos documentos. Decir que esto pudo haber sido así. Pero vamos más allá. Palafox deja la obra a un obrero mayor, Andrés de Loay, amigo suyo, y él decide cambiar el plan. Y decide hacer unos sagrarios que se proyectan, digamos, estarían a la altura de la verja ahora mismo, de frente a donde venden los dulces de la catedral, 2 parroquias. Palafox proyecta 2 parroquias no muy grandes, como 2 iglesias chiquititas en los lados. Andrés de Loay, me imagino que todos los que estamos aquí, más o menos somos poblanos, o conocemos lo que se hizo en el 2019 de la Capilla Sixtina. Bueno, pues llegó a haber levantado del lado de la izquierda, el lado del Evangelio, que da el Zócalo, un edificio exactamente igual que la Capilla Sixtina. Y eso no sabe prácticamente nada. Está en los documentos. Estuvo levantado un edificio de las mismas dimensiones en el cual entramos todos, que tapaba la vista de la catedral. Una catedral que no tenía torres en ese momento. No se veía la fachada. Eso no lo cuentan las guías de turismo, eso no lo cuenta. No se cuenta vulgarmente, eso no se sabe. Eso está en los documentos. Y ahora espero que ahí. Y así seguimos, tenemos. Eso se mantiene hasta muy entrado el siglo XVIII. Y después llegamos con las torres, diferentes reformas, hasta, como él bien ha dicho, donde yo considero que se termina la obra constructiva, que es con el baldaquino de la catedral, con José Manzo y Jaramillo, aún con las polémicas entre Tolsá, José Manzo y Jaramillo. No pretendo desvelar todo. Hay mucho que estudiar, no se puede a día de hoy, es triste, no se puede entrar en el archivo de la catedral, no se puede continuar. Pero sí que intento arrojar muchas, 488 páginas de mi veracidad, de lo que yo he vivido en la catedral y de esta ciudad de Puebla, la cual, pues, sinceramente amo mucho. Ese es el libro, eso es lo que yo les puedo ofrecer a los poblanos con un gusto increíble por lo bien que me han acogido, me acogieron y me siguen acogiendo. Y el orgullo de que haya sido Fe Profética, como digo, muchos de los capítulos o documentos, la serie de documentos que pongo al final es solamente una pequeña lista de lo que considero verdaderamente importantes porque marcan un porqué esto que vemos es así. Y es así porque hubo un trabajo indígena, está situada en la Nueva España, no solamente en la Nueva España, sino en una zona en el Valle de Puebla, en la cual con unas culturas muy ancestrales y muy potentes, tlaxcaltecas, cholutecas, con un conocimiento de la arquitectura, de la agrimensura, de todo lo que es el hacer ciudad, que obviamente 40 españoles, como vienen en los documentos, no traían ese conocimiento, ni traían el fundar Puebla fue, como tú bien dices, Gustavo, una fiesta para los tlaxcaltecas, una fiesta para los pueblos indígenas de alrededor. ¿Estamos, no? Es, de alguna manera, tratar de darle el justo lugar a esas cosas que no se ven cuando vemos el edificio, a esos población autóctona, naturales, como se les decía en ese momento en los documentos, el darle voz a esos trabajadores que muchas veces conocemos a los maestros mayores. Gustavo ha hablado de García Ferrer. García Ferrer era superintendente de todas las obras de Palafox, pero él no hizo la cúpula. Como se dice, él no hizo la cúpula. Había un señor que se llamaba Agustín Hernández de Solís, que era hijo de un aparejador de la catedral, Jerónimo Hernández, que vino
con Francisco Becerra y que estuvo en la primera traza de la catedral. Ese hijo que se crió en la catedral, en los talleres que había pegados a la catedral, Palafox tuvo la visión de ponerle al cargo en 1643 de la obra constructiva y García Ferrer aparece en los documentos como superintendente, como el que hace, no hace. La traza, el final de la catedral, el que Palafox la pueda consagrar, se lo debemos a Agustín Hernández de Solís, que prácticamente no se le ha tratado en la historiografía de la historia del arte ni de la construcción. Como eso, muchas anécdotas, vivencias y sobre todo espero transmitirles conocimiento y que se lo crean, que cuando vean que pongo el documento se lo crean, porque no se puede visitar a día de hoy. Esperemos que se pueda corroborar, porque los documentos tienen una cuestión, y Gustavo lo ha comentado, en el que donde pone Diego, puede poner Diego, y se dice toda la vida Diego, y nadie leyó Diego hasta que se lee Diego y se le da otro enfoque diferente a ese documento. Si ese documento es de una etapa constructiva muy importante, si este documento es de un acta de cabildo en la cual se va a sentar a un evento muy importante, leer documentos del siglo XVI, del siglo XVII requiere no una especial habilidad, sino es como manejar un carro, es leer, leer y leer, manejar. Y eso hace que te familiarices con ese tipo de letra, con ese tipo de escribano que narra la historia de la catedral en ese periodo de tiempo, que puedas leer, que puedas interpretar con él. Y eso es lo que espero que ustedes vean aquí. Agradecemos mucho su presencia. Si hay algún comentario, alguna pregunta, algún reclamo, algún alegato, con todo gusto, sobre todo para Toño, que es el autor. Hola, buenas noches. Buenas noches. Gracias por platicarnos de tu libro. La verdad que se ve muy interesante. Y ¿se podría terminar de construir la catedral a partir de los documentos que existen? La catedral está terminada. Los documentos pueden decir lo que digan, son trazas, proyectos. No, la catedral no está terminada, una catedral no se acaba nunca. Una catedral es un proceso en el cual se denomina catedral porque tiene la cátedra, independientemente del estilo en el que tenga. A mí me gusta decir siempre que una catedral es un edificio y no es ni barroco, ni renacentista, ni manierista, ni herreriano, como se le quiere decir. O sea, es una mezcla de estilos, elementos, momentos, y cada ejemplo es único. Pero una catedral tiene un corazón, que es el coro. Y el coro define el por qué es ese edificio. O sea, ese edificio no es para nosotros, no era para nosotros, es para los canónicos. En ese edificio no entra el pueblo mortal, los mortales. Se hace el oficio divino, se hace en el trascoro, la capilla del perdón, es donde se puede hacer un oficio para entrar a ese inicio de la catedral. Se puede terminar, se puede llegar a hacer las dos torres el replanteo está. Yo ahí lo muestro en imágenes, en planos, está. Se puede levantar, pero ahora mismo no tiene sentido levantar dos torres habiendo video mapping, habiendo realidad aumentada. No tiene sentido levantar dos torres de piedra, por eso se dejaron de levantar. Es un trabajo que no ha lugar y que sobre todo puede tener problemas aunque el subsuelo es piedra, puede haber problemas de estabilidad. ¿Tiene sentido hacer una galería porticada hacia la plaza? Sí. Lo que no tiene sentido es tener una capilla sistina. Se puede levantar esa galería, se puede levantar los sagrarios, se pueden levantar las torres,
¿por qué traemos una Capilla Sixtina si se ve en internet? O sea, es digno, la intención es buena. Traer un monumento de Roma a gente de Puebla que no puede ir a Roma, me parece muy bien. Pero por lo otro lado, no lo pongas donde realmente había unas construcciones que pueden dar cultura, pueden ennoblecer la ciudad, pueden dar a conocer una serie de aspectos que se conocen. Todo el atrio estaría porticado como un claustro. No se vería, o se vería en parte la fachada nada más y las torres. ¿Tú crees que nos dejarían hacer eso? Si todos nos enorgullecemos de que se ve, uy, qué fachada. Las catedrales góticas o románicas, sobre todo las góticas, lo que se hizo en el siglo XIX y el principio del siglo XX fue despejar del casco histórico, despejar de edificaciones para que se viera la catedral. Eso no era así. Las catedrales góticas no se veían desde ningún lado, estaban absolutamente rodeadas de ciudad. Y tú llegabas, como bien se ve en los dibujos animados del Jorobado de Notre Dame, y te das de frente con la catedral. Ahora mismo tú llegas a Notre Dame y la ves de kilómetros, no se veía. ¿Nos dejarían hacer algo así? ¿El obispado estaría de acuerdo en hacer algo así? ¿O quiere que se vea su fachada porque es su emblema de turismo para atraer peregrinos o fieles o turistas? Estamos en un momento en el cual priman los bancos y, como bien vimos, Banorte puso la Capilla Sixtina. Vamos a proponer hacer esas cosas. Hay que celebrar Puebla dentro de poco. Vamos a proponer que nos unamos todos y enseñemos lo que no se conoce de Puebla. Y nos va a costar menor dinero. Bueno, Banorte tiene que acabar de pagar los seguros del sismo, por cierto. Hay que avisarles. Sí, reparar las losas que rompieron, porque todos sabemos que rompieron bastantes losas de pavimento, unas losas que son del siglo XVIII, en una ciudad que es patrimonio de la humanidad y la cual, como nos descuidemos mucho, nos van a quitar el patrimonio de la humanidad, porque estamos haciendo verdaderas barbaridades en una ciudad que no se debería de tocar. O sea, no se debería hacer ese tipo de exhibiciones, pudiendo hacer otras y de otra manera. Bueno, felicitamos. Magnífica presentación, de encomiar el rigor y esta aridez mencionada siempre es de agradecer. Recuerdo que cuando filósofos empiezan en un discurso metafísico se les dice ad res a las cosas, ¿no? Y a los historiadores se les dice ad fontes, ¿no? A las fuentes. Y aquí está. Y desde luego que los archivos no son la historia, es la forma en que se van articulando y tejiendo, y sin duda en tu libro, Toño, se hace con gran rigor y gran sabiduría. Encomiar también estos jalones de oreja que hizo Gustavo. Y bueno, es básicamente felicitar este esfuerzo editorial también, saber, por supuesto, si también la tesis puede encontrarse descargable para, no sé, darse a algunos alumnos como, no sé si como castigo, pero así como trabajo final para algún semestre. Creo que podría ser interesante. ¿Todo está disponible? Sí, la tesis doctoral está disponible en la página de la Complutense, poniendo mi nombre, se accede a un link y se puede descargar, se puede ver online y se puede descargar. El libro, tristemente aquí se puede adquirir algunos ejemplares, están contados porque solamente podemos vender los que nos ha tocado a cada autor. El acuerdo es que el ayuntamiento, junto con la UAM, estas cosas que da la vida de la cultura, ha hecho que sean de obsequio, en teoría. Esperemos que se obsequien en los lugares adecuados, instituciones adecuadas. Se puede ver online la tesis y esperemos, lo que antes comentábamos, que se haga una reedición, que podamos
disfrutar todos y bueno, que se pueda vender en librerías de una manera multitudinaria, digamos, o por lo menos a los interesados. Oye, y en el caso, sé que la investigación está enfocada hacia la construcción y con base en lo documental hacer esta preparación. Pero me pregunto si hay algún apéndice, algunos datos acerca de las pinturas de la cúpula de Villalpando. Bueno, sí, vamos a ver, el libro es fundamentalmente historia constructiva de la Catedral de Puebla, pero obviamente esto es como cuando nos metemos en internet. O sea, nos metemos en internet a mirar sobre un micrófono y acabamos viendo sobre una silla. Pues casi te pasa esto. Obviamente cuando tú miras un libro de actas de cabildo o sobre todo libros de fábrica, no para de apuntar cosas. Para Gustavo, que es musicólogo, aunque no lo parezca, es esto. Para Efraín, esto. Para tal, esto. Entonces hay obviamente información sobre las pinturas de Villalpando, hay información sobre escultura, hay información, por ejemplo, que eso tampoco lo conoce la voz populi, el retablo pétreo, bueno, el relieve pétreo que tenemos en la Iglesia de la Soledad, donde estaba el archivo diocesano, bueno, sigue estando, pero no se puede ver. El del El del padre Rubio. De mármol blanco de Villerías, esta Concepción, Inmaculada Concepción, estaba en el frente de la catedral. Estaba en la ventana del centro de la Puerta del Perdón, encima, ahí estaba ese relieve. Y ese relieve, en los documentos, y ahí hago alusión a ello, Gustavo Molón me dio el dato, yo lo corroboré luego en diferentes archivos, él me dio el dato de notarías, muy importante, y a raíz de ahí lo investigué en el archivo de la catedral, incluso tomé las medidas. Y las medidas coinciden exactamente el marco que tiene la ventana de la catedral con este relieve que hay a día de hoy en la Iglesia de la Soledad. Este tipo de cosas, pues bueno, a lo mejor hay alguien que puede decir son anécdotas. No, conforman la historia, la vida de Puebla. O sea, el saber, para mí, el saber que ese relieve estuvo en la catedral y que ahora está ahí, me parece más importante que saber las reliquias que hay en una capilla. Y perdónenme los creyentes porque es seguramente muy importante, pero no es lo más importante, no es lo que hay que contar continuamente a un turista, no es lo que hay que contar continuamente a una sociedad que está pendiente o con ganas de adquirir conocimiento. Creo que hay que ampliar, hay que ir más allá y darle chance a los investigadores jóvenes que ahora mismo lo tienen vetado, por ejemplo, en el archivo, como decimos, pero darle chance a meter en el discurso poblano todo este tipo de investigaciones que se hacen nuevas y no porque sean gente que comienza, pues sigamos diciendo lo mismo. Es como si dentro de 15 años se sigue diciendo lo mismo que digo yo. Para mí sería un orgullo que alguien leyera esto, fuera al archivo y me dijera, he encontrado algo más. Sería un orgullo. A día de hoy, una de las cualidades que tiene es eso, que no hay más documentos, no hay más donde rascar, digamos, documentalmente en el archivo de la catedral. Ese es uno de los hándicaps que tiene el libro, o uno de los alicientes que puede tener el libro. Bueno, yo también quiero felicitarte, Antonio, por este trabajo que nos regalas, porque nos has permitido escuchar el pasado en tus páginas y nos transmites seguramente todo el amor que le tienes a nuestro país. Y eso es muy importante porque a mí me aterra a veces meterme en el archivo porque digo, ¿cuándo voy a acabar? Pero la paciencia, el diálogo con el documento, el tiempo que habla, es muy importante que ustedes, tanto tú como el compañero Gustavo, nos ha hecho ver y la denuncia que hace Gustavo sobre el no permitir ya ver este archivo federalicio y el mal uso de algunos investigadores que hacen de ello, es muy importante que se sepa, porque nuestro pasado debe ser rescatado para el conocimiento propio de nuestro
y de nuestra nación. Muchas felicidades a los dos. Gracias. Con respecto a lo del archivo, solamente un segundo. La primera vez que entré en el archivo de la catedral y que estaba Gustavo, tenía una mesa, ya no existe esa sala, bueno, sí existe la sala, pero una mesa muy larga. A una cabecera estaba Efraín Castro, a la otra la doctora Montserrat Galí, y a mí se me fue la vista a los dos grandes, que yo los tenía como grandes y los tengo como grandes de la historiografía poblana, pero sobre todo vi el archivo y dije, ¿qué voy a hacer aquí? Si vengo nada más que un par de meses. Es imposible. Entonces hay que verlo como, voy a buscar esto con tranquilidad, analizar el documento, mirarlo, y acaba cundiendo, se ve más de lo que se piensa. Bueno, muchísimas gracias. Realmente es una fiesta el poder venir y escuchar un trabajo hecho con tanta profundidad sobre un tesoro de Puebla. Todos pasamos, vamos, admiramos y solamente sabemos una pincelada que nos han contado los guías de turistas, si acaso, ¿sí? Pero cómo esta ciudad pues, está construida tan profundamente, con tanta visión y con tantas contradicciones y con tantos cambios. A mí me encanta pensar, como ahí decía Guillermo, decía, ojalá pudiéramos reconstruir lo que... Pero yo digo que es absurdo, lo que tú decías. Lo que pudo haber sido no fue. Es bonito imaginarlo como lo imaginó quien lo propuso. Y luego lo cambiaron y lo volvieron a cambiar. Pero me parece que este trabajo te lo dice. Lo que pudo haber sido no fue, lo que es lo que es. Y está precioso, pero todo ese imaginario de los que ahí vivieron, construyeron, aunque sea en planos, pues es increíble. Ahora, yo vi cuando tuve la suerte de estar en otra presentación que tú tenías digitalmente las imágenes de lo que pudo haber sido y no fue, y que se iban armando hasta llegar al Escorial y a todos los soportales del lado, que es el lado norte de la catedral, cerrando el zócalo con portales por todos lados. Eso a mí se me hace increíble. Y te quiero preguntar si eso existe digitalmente en algún sitio que pueda uno tener en la pantalla y poder coger el libro, pero poder tener en la pantalla un poquito esa facilidad de digitalmente disfrutar. Sí, bueno, en mi página web, antoniomolero.com, ahí hay una serie de vídeos que a día de hoy hemos mejorado bastante, pero hay una serie de vídeos que fueron los que se presentaron en la tesis y que, digamos, van al hilo con el texto que estamos tratando hoy. Hay un vídeo sobre la fundación de la ciudad, otro vídeo sobre algo muy importante, o sea, esta catedral tiene unos sillares, los sillares que vemos de piedra, las piezas de piedra, tienen una medida especial, todos tienen una medida especial, que es la misma medida que tenemos en esta pintura profética, que no se hizo al azar esa medida, sino que aquí se copió obviamente el sillar de la catedral. El sillar de la catedral tiene un molipitli náhuatl, o sea, tiene una medida náhuatl. Toda la catedral está construida con una medida de origen náhuatl, que corresponde a media vara castellana, una medida que no se utilizaba en España en aquel momento, y que, como no podemos visitar la catedral como se debiera, pues me van a creer que toda la parte trasera de la cabecera y todo el sur de la catedral está construido, el lienzo, con sillares de desecho de construcciones prehispánicas que tienen un istetri, 13 centímetros, 3 sillares de estos con sus llagas conforman 42 centímetros, que es un molipitli, que es la medida que tienen los sillares castellanos. Esa es una manera en la cual el arquitecto integra no solo el material ese de derribo para ahorrar y para que cunda la obra, sino que integra a los trabajadores.
se integra, se crea un lenguaje común entre trabajadores que no hablan la misma lengua. Se crea una catedral para todos, de una religión nueva, de una religión dominante, sí, pero una catedral para todos, y todos los constructores están implicados en ella. Eso no se ve desde fuera, eso no se cuenta. Eso hay que subir a la bóveda. Es muy sencillo, es un paseo, se puede ir. Hay escaleras, se entra y se ven estos sillares, se ven perfectamente. Les invito a que cuando estén comiendo unos churros en la churrería de la carretera, la catedral de La Palma, si el día está nublado y se ha llovido, miren a lo que es el testero, la capilla de los Reyes, al testero, y verán cómo se marca en el paramento, en el cemento, por desgracia ahora mismo, se marcan esos sillares, quedan marcados perfectamente. Es en el único sitio donde lo podemos ver a día de hoy actualmente. Bueno, y ahora un anuncio comercial. Vamos a partir con la ayuda de María Fernanda, si queréis que ella os lo cuente un poco. Gracias, pues sí, respecto al tema de la catedral y basado completamente en la investigación del doctor Romero, estamos pensando impartir un curso sobre la catedral. Empieza el 12 de enero y va a ser, esta primera parte va a ser completamente por Zoom, para que sea como pues mucho más accesible por todavía temas de pandemia. Van a ser 6 sesiones. Entonces, pues empieza el 12 de enero, los miércoles de 17 a 20 horas, pues para profundizar en la catedral, ¿no? En el proceso constructivo. Y esta primera parte trata de la fundación de la ciudad en 1531 hasta la llegada del obispo Juan de Palafox y Mendoza, que es el año 1640. Exacto. Entonces, ¿lo mandamos a redes? Sí, lo pondremos incluso, si quieren, lo pongo yo también en mi página. profética también. Profética, la página profética, como lo poner también. Va a ser bueno, ella me lo propuso en una reunión, en un coloquio que tuvimos, y pues me pareció interesante. Creo que puedo aportarles pues eso que hoy les he relatado en un resumen, podamos concretarlo más extensamente, y serán sesiones un poquito largas porque serán 3 horas con un receso entre medias, pero espero hacerlas amenas con imágenes. Obviamente ahí veremos esta serie de vídeos, animaciones en 3D en las cuales se construye, pues qué les voy a decir, partiendo de un plano que nos queda en el archivo de India de 1749, firmado por Juan Benítez, que es el único plano que tenemos de época de la catedral. Pues sobre él animamos las diferentes épocas constructivas, por ejemplo el primer trabajo de Francisco Beteta, hasta dónde se va, y en este caso llegaremos con este primer curso que esperemos que se lleve a efecto bien y que continuemos, incluso después en vivo y en directo, con el otro periodo ya de Palafox, que es un periodo muy denso, esos 9 años de Palafox, y después a finalizar, en una palabra, hacer una serie de cursos, de charlas, en las cuales demos cabida a este texto con imágenes y de viva voz. Y bueno, pues si alguien está interesado, un poquito más. Gracias. ¿Quién más? Hola, buenas noches. Antes que nada, una felicitación de enhorabuena porque considero que es muy importante como reivindicar ver a la catedral en la sociedad, siempre como destacarla, porque a veces pasamos de largo y no nos damos cuenta de todo el impacto tanto histórico como en la sociedad que tiene. Ahora tengo comentaba que parte de la investigación se centra, bueno, se menciona a la catedral de Jaime. Entonces quisiera saber si es por temas de
intentar no hacerlo muy largo porque estoy casi motivo de tesis. Planimétricamente lo que se implanta es muy similar. Estamos hablando de una catedral de, como llamaba mi profesor, como llama, Pedro Navascué, de modo español, en el cual el coro se sitúa en la nave, mirando hacia el altar mayor, no como en Valladolid, al contrario. Se ha dicho que esta catedral es herreriana. De herreriana no tiene nada. La catedral que diseña Herrera en Valladolid es una catedral trentina, no hay otra. O sea que no podemos decir que esta catedral es herreriana. El plano de Jaén está patente, la influencia de Jaén, no solo en el plano, sino en los saltados. Es un tipo de iglesia salón que llamamos, en el cual, aun teniendo proporciones o incluso reminiscencias de origen gótico, estamos hablando, a mí no me gusta utilizar gótico o renacimiento, sino utilizar un contexto, cómo se construye. Es una iglesia salón en la cual ya al que se alaba o quien está justo dentro no es Dios Todopoderoso con esas bóvedas góticas enormes, sino es el hombre, es el humano, es el que entra. Es el renacimiento, es humanismo. La Catedral de Jaén tiene unos pilares, entre comillas, para los expertos nos parecen igual. Cualquiera llega, entra en Jaén y dice, pero no puede ser. Las proporciones entre las naves son las mismas. Su diseño, a manos del arquitecto o maestro mayor Andrés de Vandervira, comienza de la misma manera. Comienza la cabecera, solamente trabaja 5 años también. Muere en 1575, justo cuando Becerra comienza aquí. No se sabe que Becerra pasara por Jaén, yo pienso que sí, y viene la obra en marcha. El replanteo que hace Becerra aquí, que solamente construye, para que nos hagamos una idea, lo que hoy en día es el sagrario, la cabecera, y el lado sur solamente hasta el crucero. Y lo levanta hasta la altura de la primera capilla nada más. Pero ahí están las proporciones de toda la catedral. Exactamente todas. Es lo mismo que hace Vandervira en Jaén. O sea, la similaridad, la similitud que tiene Jaén con Puebla es casi una cuestión intrínseca. Es una cuestión que va más allá que yo lo vea y no se parece. Obviamente no se parece. El tipo de bóvedas son un tipo de bóvedas vaídas en Jaén, que las diseña Vandervira. Ahí es más Málaga, ¿no? Más Málaga. Sí. Aquí Francisco Becerra, que es otra cosa que no se sabe, tampoco diseña una catedral toda a la misma altura, las 3 naves, y con bóvedas de crucería, pero de crucería de bajada, no son unas bóvedas de crucería de verdad, se parecen a las que tenemos en Tepeaca, son unas bóvedas en las cuales no están sustentando los nervios. Él traza eso, el continuador, el Gómez de Trasmonte, el arquitecto de la Catedral de México, cuando viene a ver la obra, prácticamente lo que ve, un poquito antes de que llegue el Palacón, prácticamente lo que ve es lo que hizo Becerra. Y un poco de continuación. Y le parece que la catedral está perfectamente construida y se puede levantar una nave en el centro con las mismas proporciones y una cúpula. No hace falta recrecer los pilares. No como en México, que se recrecieron los pilares porque se hundía la bóveda. Eso quiere decir que Francisco Becerra también planteó posiblemente el que hubiera un cimborrio o una cúpula. Todas estas cuestiones asemejan a Jaén. El diseño, la manera de pensar del trazador, del arquitecto, a mí me da que pensar, estaba en el ambiente español obviamente de la época, pero a mí me da que pensar que Becerra pasa por Jaén. Tampoco sería tan extraño en su camino a embarcarse en Sevilla y ve la obra en marcha, y la obra en marcha que él ve es prácticamente lo mismo que deja aquí. Mucho más. Ahí dentro ya en otro momento. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera hacer un comentario? Pues les agradezco mucho su presencia. Les invito a visitar la página de Toño Molero, a adquirir el libro, porque realmente hay pocos ejemplares, entonces van a volar. Y esperemos que la edición se acabe pronto para hacer una edición como la pensaron Adriana y Toño, ¿no? Realmente lo del editorial, pues hay que decirles que hay que mejorar las cosas, ¿no? La verdad es que
pues una cosa es volverte acaparador y otra cosa es no hacer tu trabajo bien, ¿verdad? Entonces un poco esa es la idea. Pues muchas gracias y felicidades.